Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ir haciendo una serie de videos más cortitos para que no sean tan pesados y los podamos subir sin problemas. Bueno, del último apunte que yo les había mandado, vamos a ver un poquito de qué se trata el metabolismo social, ¿no? ¿A qué le llamamos metabolismo social? Eh, es una manera de reconocer qué tipo de relación tienen las sociedades con la naturaleza, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos comparando las funciones metabólicas de un organismo vivo en el cual intercambia materia y energía con el ambiente y haciendo, digamos, esa comparación con una sociedad. Podemos considerar una sociedad como un organismo que ingresa recursos y energía, los transforma, los utiliza y genera desechos, ¿no? Bueno, digamos, usamos el término metabolismo porque eh, es una manera de relacionar rápidamente de qué forma las sociedades consumen, utilizan esa naturaleza de la cual disponen, ¿no? Entonces de esa forma podemos llegar a categorizar y a comparar. Bueno, cuando vayan leyendo el apunte, todo esto que yo les estoy explicando está, digamos, en mayor cantidad de palabras, pero es más o menos lo mismo. Pasame una. Bueno, metabolismo social y metabolismo biológico. O sea, el metabolismo biológico vamos a estar comparando, digamos, las necesidades energéticas y de recursos del individuo con respecto a las necesidades, digamos, energéticas y de recursos de la sociedad. Obviamente que podríamos comparar, digamos, multiplicar ese metabolismo biológico individual por la cantidad de habitantes de una sociedad y nos va a dar el metabolismo social. Lo importante acá es destacar justamente la palabra metabolismo biológico. El metabolismo biológico es aquel que se refiere al mantenimiento del organismo en sí mismo. Eso podemos aplicarlo para poblaciones animales, digamos, para distintos tipos de organismos que no sea el ser humano. El ser humano tiene otras demandas que no tienen que ver solamente con lo biológico. O sea, hay un metabolismo que llamamos ampliado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos teniendo una demanda de recursos para vestimenta, para transporte, para vivienda. Entonces eso hace que el metabolismo social, digamos, el metabolismo ampliado puede llegar hasta ser hasta 40 veces superior al metabolismo biológico, que es el que nos hace falta para mantener nuestro funcionamiento orgánico en buenas condiciones. Pásame una. Bueno, el metabolismo social, bueno, ahí esto es un poco lo que estamos hablando, intercambio de materiales y energía desde y hacia el ambiente. Nos permite ayudar a comprender la evolución de las sociedades humanas y en particular las formas de apropiación de la naturaleza. Por eso usamos ese término, ¿no? Hay muchos autores que lo han empezado a usar, incluso uno de los primeros que hizo referencia a metabolismo es Marx, ¿no? En su crítica hacia el capital. Existe un flujo de materiales y energía desde la naturaleza hacia la sociedad urbana o rural y viceversa, que puede ser entendido como el funcionamiento de un organismo que metaboliza diferentes elementos. Pásame otro. Estas son las funciones, 5 funciones del metabolismo, ¿no? La apropiación de recursos, la circulación, imaginen una ciudad o un organismo, apropiación a través de comer, de ingerirlo, y la apropiación a través de una sociedad que ingresa, digamos, al circuito económico de la sociedad, ¿no? Circula por ahí como circula el organismo, se transforma, ¿no? Se consume y en definitiva se termina en residuos, se termina generando residuos. Esos residuos, obviamente, tienen una importancia, digamos, todo lo que tiene que ver
en la forma en que qué tipo de energía, cómo la usamos, cuánto usamos, y en cuanto a los recursos también, y en cuanto a los residuos que generamos, de determinar un perfil metabólico, ¿no? Característico. No es lo mismo la ciudad de Nueva York que un pueblito en el medio de Catamarca, de la puna catamarqueña, ¿no? Son perfiles metabólicos absolutamente distintos. Pásame otra, Juan Martín. El análisis del metabolismo proporciona un marco para distinguir entre culturas, sociedades o regiones según sus relaciones de intercambios característicos con la naturaleza. Bueno, justamente eso estamos hablando, valga digamos, el ejemplo que di yo recién de la ciudad de, por ejemplo, Nueva York con Antofagasta en Catamarca, ¿no? Absolutamente distintas. Pasando. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que se estudian, ¿no? La productividad de los materiales, kilogramos al año. Acá lo que se estudia es, digamos, los materiales como insumo, la cantidad, digamos, incorporados al circuito económico, que se transforman, digamos. Esto tiene que ver con una característica, nos va, digamos, a definir y caracterizar qué tipo de sociedad es y qué tipo de relación tiene con la naturaleza. Lo mismo con la energía, la cantidad de energía, cómo la utiliza y de qué manera, ¿no? La energía endosomática, entonces tenemos dos tipos, podemos caracterizarla de dos maneras. Endosomática es aquella que necesitamos para mantener nuestro organismo en un funcionamiento correcto, y la energía exosomática, que representa el flujo de energía sociometabólica, o sea, lo que consume la sociedad. Exosomática tiene que ver lo que necesitamos más allá de nuestro organismo, o sea, la vestimenta, la vivienda, el transporte, bueno, todo lo que nosotros hacemos dentro de una sociedad, ¿no? Bueno, ambas constituyen el proceso general de metabolismo entre la naturaleza y la sociedad. Bueno, las sociedades industriales, esto es lo que les comentaba recién, ¿no? El insumo energético per cápita es 40 veces superior a la necesidad de energía biológica, o sea, lo que yo necesito para mantenerme en buenas condiciones físicas, digamos, lo que es, digamos, externo, exosomático, o sea, lo que yo decía, el consumo que yo hago, es 40 veces superior a lo que yo necesito para mantenerme bien, ¿no? Pásame, bueno, y ahí surge el perfil metabólico característico, ¿no? Que hablábamos recién. Materiales, energía per cápita que consume una población multiplicado por el tamaño de la misma, ¿no? Bueno, quiero que gasten mucho, justamente haciendo referencia a una sociedad más consumista. Bueno, pasame vuelta. El metabolismo básico. O sea, si nosotros nos remitimos, hacemos un gráfico histórico, ¿no? Desde dónde empezamos como sociedades a comportarnos como sociedades hasta la actualidad, vamos a hablar del metabolismo básico, que es al cual se sustenta en la reproducción de los recursos naturales, es el aprovechamiento de lo que yo tengo en un lugar, lo que surge de los sistemas de producción natural, ¿no? y de autorreproducción. Hay un mecanismo natural de reciclaje de desechos, o sea, todos los desechos que voy a generar son absolutamente incorporados de nuevo a los ciclos biogeoquímicos, absolutamente recuperables, ¿no? Y el problema ambiental que se puede generar es escasez de recursos. ¿Qué pasaba en esas épocas con las poblaciones, digamos, que si bien podían tener una presión de explotación intensiva o importante porque había muchos en el lugar, empezaban a agotarse los recursos? ¿Y qué hacían? Migraban. Iban migrando hacia otros lugares, y bueno, volvían al mismo lugar que se recuperaba, había sucesión secundaria, bueno, y había los sistemas homeostáticos de los ecosistemas en esos momentos estaban vigorosos, estaban en buen funcionamiento, con lo cual lo que sucedía era que volvían a restituirse, volvían a recomponerse, ¿no? Pasame, Juan Martín. Bueno, una imagen del metabolismo básico. Bueno, el metabolismo biológico que se sustenta mediante la movilización de recursos desde fuera de la biosfera, no renovables, o sea, hicimos un agujero, encontramos petróleo y ahí es donde hacemos surgir el metabolismo ampliado, o el carbón, o minerales, o el hierro. Tenemos la posibilidad de explotarlos a una velocidad inusitada, no son renovables, bueno, solucionan parcialmente el problema de escasez de recursos. Pero, ¿por qué parcialmente? Sí, porque incrementan enormemente la capacidad de trabajo, el potencial de trabajo humano,
pero a expensas justamente de riesgos ambientales. ¿Se acuerdan cuando una de las preguntas de los cuestionarios había un tema de la tecnología? Bueno, la tecnología sí es buena, ayuda, digamos, a producir más, a producir mejor, incluso a ser más sustentable, pero también tenemos el otro problema. Ojo con la tecnología. La tecnología también son los transgénicos. Con la tecnología podemos ingresar en territorios, digamos, de escasez, de recursos escasos, y empezar a producir, pero generando un pasivo ambiental importante. Por eso resuelven el problema de escasez de recursos, pero parcialmente, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Después hay interferencias antropogénicas en los procesos biogeoquímicos. Claro, nosotros empezamos a quemar combustibles fósiles y empezamos a generar sustancias que, si bien son normales y naturales en la atmósfera, como el dióxido de carbono y otros gases, los estamos incorporando en grandes cantidades. Es otro tipo de contaminación. La contaminación puede ser o ingresar en un ambiente una sustancia absolutamente desconocida, o una sustancia normal como el dióxido de carbono en la atmósfera, pero en excesiva cantidad. Sabemos que el dióxido de carbono en la atmósfera siempre, y junto con otros gases, su principal función era la de efecto invernadero. Bueno, lo que estamos haciendo es intervenir en esos ciclos biogeoquímicos, agregando cantidades de elementos por encima, en porcentajes enormes por encima de lo que normalmente funcionaba. Por eso hoy estamos en un proceso justamente de intervenir los procesos biogeoquímicos con consecuencias a mediano y largo plazo, como el cambio climático, ¿no? Bueno, por eso, con problemas ambientales a escala global, con calentamiento de la atmósfera y agujero de ozono, consecuencias justamente de ese metabolismo ampliado que se grafica históricamente a partir de la revolución industrial. La revolución industrial cambia las formas de producir, las formas de comercializar, empieza a generar, digamos, otra disponibilidad de energía y de recursos inusitada en la historia hasta ese momento, con lo cual, bueno, después se trae acarreado todos los problemas ambientales que hoy conocemos, ¿no? Bueno, pásame a otra. Bueno, la colonización del planeta, porque para eso, ¿qué tenemos qué es lo que necesitamos? Necesitamos transformar esos ecosistemas, de alguna manera reemplazar un ecosistema natural por un ecosistema productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso de sucesión, el proceso evolutivo, nosotros como sociedades humanas lo hacemos volver para atrás, a un estadio de mayor productividad, ¿no? De mayor productividad. Con lo cual, después lo que necesitamos hacer es mantenerlos. Mantenerlos nos insume una gran cantidad de energía, una gran cantidad de subsidios energéticos para mantenerlos en un estado deseable, socialmente deseable, para, por ejemplo, producción de biomasa, y no cualquier tipo de biomasa, sino la que nos interesa. O sea, nosotros vamos a producir, por ejemplo, granos, y bueno, entonces esas plantas que van a producir grano, en su biomasa, su mayor cantidad de biomasa va a ser grano, o sea, van a tener menos tallos, menos hojas y más cantidad de grano, por eso lo vamos a ir transformando nosotros, ¿no? Bueno, ponme la pausa, Juan Martín, así hacemos otro video, la pausa. Entonces, la colonización del planeta es, como decía, sustitución de sistemas naturales para agrícolas destinados a producir la mayor cantidad de biomasa utilizable, lo que le decía, granos, por ejemplo. Se domestican los animales, se modifican, si vamos para abajo, se modifican los códigos genéticos, los transgénicos, ¿no? O también los códigos genéticos animales, ¿no? Para aumentar su resistencia a las plagas o pesticidas o fabricar productos farmacéuticos. Eso es, por ejemplo, lo que hemos ido haciendo. O sea, un ecosistema natural, por ejemplo, tiene una relación de producción sobre respiración igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que lo que se produce se respira. Cuando llega a un estado clímax de mayor evolución, casi no hay crecimiento en un ecosistema natural, se mantiene, entonces lo que se produce se respira. En un ecosistema, cuando lo llevamos a un nivel de producción, a un nivel de evolución inferior, a un nivel pero productivo mayor, ese ecosistema lo transformamos en un ecosistema agrícola, la relación producción sobre respiración es mayor que 1, porque tenemos mucha producción y poca respiración, tenemos mucha cosecha de eso, nosotros debemos cosecharlo, ¿no? Entonces, lo que sucede
estamos cambiando la relación de producción, ¿no? Y el funcionamiento de ese ecosistema, pero también fundamentalmente basado en la cantidad de energía que nosotros inyectamos en ese ecosistema para mantenerlo en ese estado deseable, ¿no? Bueno, esto pasamos. Entonces ya no es un intercambio, como decíamos, bueno, intercambiamos materia por energía, que materia y energía hacia el ambiente, sino que estamos modificando, ¿no? Entonces, estamos, digamos, colizando este modo de intervención en los sistemas naturales clave para los sistemas sociales que cambian importantes parámetros de los sistemas naturales y los mantienen activamente en un estado diferente de las condiciones que reinarían en ausencia de esas intervenciones, ¿no? Entonces, estamos teniendo, por ejemplo, grandes cultivos de lo que sea, de soja, de maíz, de trigo, a expensas de ecosistemas naturales que han sido reemplazados por esos cultivos, ¿no? Pero esas intervenciones van pasando, digamos, de nivel, o sea, no solamente corresponde verlo a nivel de biótopo, es decir, ver distintos paisajes, un paisaje cultivado, un ecosistema natural, hay una modificación del uso del suelo, que eso es lo más fácil que se puede ver, sino que lo que necesitamos es verlo también en otros niveles, como les decía yo, o sea, a nivel de organismo, a nivel genético, estamos interviniendo a nivel de genes, ¿no? Bueno, estas son las primarias o especialmente secundarias, las sucesiones, ¿no? Hay subsidios de energía para mantener los ecosistemas en ese estado deseable. Su objetivo es garantizar la disponibilidad futura de recursos naturales, implica un aumento considerable del trabajo humano, conduce una espiral de esfuerzos cada vez más exigente. Ahí hay un filósofo Ulrich Beck, que decía justamente, consideraba la sociedad del riesgo. ¿Por qué? Pues nosotros al iniciar una modificación, un reemplazo, lo que estamos haciendo es una espiral, digamos, de modificaciones que llevan a un riesgo cada vez mayor, ¿no? En el ejemplo van a ver en la punta, decir, bueno, sembramos, hacemos digamos, hemos reemplazado un ecosistema por un cultivo, ese cultivo hay que regarlo, hay que crear todo el sistema de riego, si es una zona, digamos, que se cultiva bajo riego, hay que crear un embalse, ese embalse, digamos, implica un dique, la creación de una laguna, implica seguridad para eso, digamos. Entonces todo empieza a complicarse, cada paso que damos, cada complicación, cada riesgo, el nivel de riesgo es cada vez mayor. Entonces acá está, la sociedad del riego está vinculada a sus avances tecnológicos y apropiación de la naturaleza que imponen los subsidios de energía. Que en definitiva tampoco se evalúan las externalidades que se generan, ¿no? Entonces, pensar en términos espaciales, no, bueno, lo habíamos visto recién, tierras cultivadas o tierras vírgenes, sí, visibles en el nivel de biótopos, pero también se producen niveles inferiores como el nivel de organismo o incluso el nivel de genoma. Las sociedades extraen cada vez más sus recursos de entornos con alto grado de colonización. ¿Qué quiere decir? Hoy en la Tierra las sociedades que extraen sus recursos de sistemas no modificados o de ecosistemas no modificados son cada vez menos, o sea, cada vez el mundo está siendo cada vez más intervenido, más reemplazado los ecosistemas por sistemas más altamente productivos bajo condiciones, digamos, de subsidios energéticos muy altos y bajo un riesgo muy alto, muy alto y amén también de los pasivos ambientales que se van generando, digamos, hacia las generaciones futuras, ¿no? No solo cuentan las formas de consumo, sino también, es decir, porque estamos hablando de cambiar, modificar, intervenir para producir. Las sociedades se caracterizan por la forma en que consumen, la energía que utilizan, hablamos del perfil metabólico característico, ¿no? Hablamos ahora de las formas también de comercio, ¿no? Las formas de comercio, que son también más impactantes. O sea,
por ejemplo, ¿no? Se producen en Estados Unidos 871.000 toneladas anuales, ¿no? De salmón por técnicas de acuicultura, en granjas intensivas, pero para ello se consumen 2.126.000 toneladas de pescado de mar para generar el alimento. Es una locura. O sea, estamos utilizando más del doble de pescado para generar esta cantidad, ¿no? Bueno, todos son precios relativos, por eso se importan 41.209 toneladas de café para exportar la misma cantidad, ¿no? O sea, se importa y se trae. O sea, todo tiene que ver con los precios, todo tiene que ver con un mercado, con una cuestión coyuntural del mercado y de posiciones y precios, ¿no? Importan 953.142 toneladas de carne y exportan también casi la misma cantidad. Bueno, es metabolismo despilfarrante, lo que se llama, ¿no? Es aquel que consumen 100 millones de tiburones al año para tomar sopa de aleta de escualo. Una cosa absolutamente absurda, ¿no? Bueno, ¿esto por qué eso? O sea, o sea, nos vinculamos todos en eso, ¿no? Aquellos los que pertenecemos a estas sociedades. ¿Es inocencia o complacencia? Es la ceguera del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, acá esto lo voy a pasar rápido porque esto ya haceme una pausa, Bueno, esto ya ustedes lo conocen, Ecología 1, ¿no? Los ciclos biogeoquímicos, tiene que ver justamente con la intervención, como de qué manera los intervenimos, de qué manera los modificamos. Digamos, no hay, yo no creo que no hay ningún recurso en el mundo que no haya sido, su explotación, su utilización haya tenido un incremento excesivo en los últimos 50 años, ¿no? Es una cosa, en el crecimiento, en la demanda y en la explotación de los recursos ha crecido enormemente, ¿no? Hemos modificado los ciclos biogeoquímicos, o sea, hemos modificado, digamos, por ejemplo, los sistemas, por ejemplo, como de producción de transgénicos, en los cuales hemos modificado el equilibrio entre los macronutrientes, los micronutrientes, ¿no? Y bueno, y esto es cómo clasificamos los ciclos biogeoquímicos. ¿Se acuerdan? Gaseosos, fundamentalmente el carbono y el oxígeno; sedimentarios, para dar ejemplos, el azufre y el fósforo; y el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Esto es un ciclo relativamente rápido, se cicla muy rápido, pueden llegar a tardar miles de años, y el ciclo hidrológico también es bastante dinámico, bastante rápido. Bueno, en nuestros días los ciclos de los elementos se ven fuertemente influenciados por las actividades humanas y por sus demandas. Prácticamente no existe un recurso natural o transformado cuya demanda no hubiera aumentado en los últimos tiempos, estamos hablando, ¿no? Pasame la otra. Bueno, esto lo dejamos para mañana, se los voy a estar mandando. Empezamos a ver un poquito el tema de los indicadores, ¿no? La huella ecológica, la apropiación humana de productividad primaria neta y esos temas que ya están en la punta. Bueno, lo dejamos acá.